En las afueras de la antigua ciudad de Roma se encuentran estos campos, casualmente cubiertos de bellas amapolas rojas, como si anunciaran la presencia de los mártires que se encuentran debajo de ellos. Son parte del llamado Complejo Calixtiano, un vasto predio de aproximadamente 30 hectáreas, de las cuales 15 encierran el laberinto subterráneo conocido como las catacumbas. Y no es posible conocer la historia de los primeros cristianos sin estudiarlas y conocerlas. No en balde, esas galerías bajo tierra han sido llamadas auténticos archivos de la iglesia primitiva. Pero antes de bajar a un fascinante recorrido por las catacumbas, hablemos un poco de su origen. En el siglo II, Trajano cambió la ley de la persecución y solo los cristianos que eran denunciados eran perseguidos, lo cual creó una persecución aún más grave por el fanatismo de algunos en contra de los cristianos que eran denunciados. Entonces, los cristianos tuvieron la necesidad de refugiarse fuera de la ciudad y por eso se construyeron las catacumbas. La doctrina de Jesús de Nazaret ya para entonces había penetrado todos los estratos de la sociedad romana. Inclusive, dentro de la corte de los Césares había seguidores de Cristo. Una cosa que es muy importante de las catacumbas y que no debemos de perder es, los cristianos no venían aquí a esconderse de la persecución. Al contrario, venían a reunirse en comunidad, a celebrar la Eucaristía. Son las catacumbas una expresión de la fe de los verdaderos cristianos, que se reunían como hermanos a convivir, a platicar de las conversiones, a platicar de cómo iban propagando la fe. Aquellos eran verdaderos cristianos que no tenían miedo de hablar de su fe persona a persona con sus amigos en las casas. Una valentía en el testimonio de su fe que a muchos de ellos les llevó a dar su sangre. La lista de mártires de los primeros siglos es muy larga, y sus historias han sido y seguirán siendo valiosa inspiración para aquellos que queremos seguir las huellas de Cristo. Después de las persecuciones, los cristianos quisieron ser enterrados en el lugar donde habían estado los mártires de la fe. Aquellos mártires que vivían su fe, que creían en la Eucaristía, que celebraban la fe de los cristianos. Y así, poquito a poquito, se fueron extendiendo las galerías de todos aquellos cristianos que querían ser enterrados en estos lugares que habían sido bañados con la sangre de los primeros mártires, de los primeros cristianos. Aquí tenemos una hermosa representación para explicar lo que eran las catacumbas. Vean ustedes, aquí es en la parte donde estábamos hace unos momentos y hay 4 planos. El primero, por donde se va bajando, segundo, tercero, aquí donde están estas personas, y finalmente abajo, y son incluso galerías que algunas todavía no se ha llegado a descubrir del todo. Y ahí se ve a los primeros cristianos que ya venían a visitar a sus santos, a sus difuntos. Esta es una representación de Santa Cecilia, como lo veremos más adelante. Y aquí venían los cristianos a reunirse, a refugiarse de esa persecución de la cual hablamos en el siglo II. Escarbadas en la tierra calcárea del terreno, las galerías en 4 pisos sobrepuestos alcanzan una longitud de casi 20 kilómetros y una profundidad de más de 20 metros. Se cree que puede haber cerca de 500.000 de tumbas. En ellas se enterró a decenas de mártires, 16 pontífices y muchísimos cristianos. El rápido desarrollo de algunas catacumbas se explica por el culto a los mártires que se sepultaba en ellas. Y es que muchos cristianos insistían en tener una tumba cerca de los venerados sepulcros para asegurar su protección. A pesar de que las catacumbas no son, después de todo, más que cementerios, estas hablan a la mente y al corazón de los que las visitan, más de vida que de muerte. Cada galería, cada símbolo o pintura, cada inscripción que se lee hace revivir el pasado, ofreciendo un claro mensaje de fe y de testimonio. Por tanto, la visita a las catacumbas no se puede reducir
a una excursión turística, sino que, imitando los ejemplos de innumerables peregrinos del pasado, la visita debe ser una auténtica peregrinación de fe a uno de los monumentos históricos más significativos de la vida y del martirio de la Iglesia romana de los primeros siglos. Para solicitar información sobre las producciones de Hombre Nuevo, escriba a Hombre Nuevo, P.O. Box 5445, El Monte, California, 91734. O llame desde los Estados Unidos al 1-800-777-4547. Fuera de los Estados Unidos al 626-444-4442.